Hola, historias profundas. Mi nombre es Ulises, y conduzco Uber en la Ciudad de México desde hace más años de los que me gusta admitir. He visto borrachos vomitando en los asientos traseros, parejas peleando como si el auto fuera un ring, y hasta tipos que me ofrecieron drogas como si estuviéramos en un mercado negro ambulante. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la noche en que recogí a una chica ebria, y a su madre que ya no pertenecía a este mundo. Era sábado, casi las 2 de la mañana, y el aire en la colonia Roma olía a cerveza derramada, perfume barato y desesperación de fin de semana. Acepté un viaje a media cuadra, una bendición, porque ya me dolía la espalda de tantas horas al volante. Me acerqué a la esquina indicada, donde supuestamente me esperaba una pasajera sola. Pero cuando vi las figuras bajo el poste de luz, mi estómago se contrajo. No era una, eran dos. Una, joven, quizá 20 años, tambaleándose como un barco en tormenta, apoyándose en el poste como si fuera lo único que la separaba del suelo. La otra, en sus 40s, erguida, inmóvil, con un vestido oscuro y una expresión que no era de enojo, ni de preocupación, era de espera. Una espera eterna. No se movía, ni siquiera cuando la chica se inclinó peligrosamente hacia adelante. Solo la miraba, fijamente, como si estuviera contando los segundos que le quedaban. Me detuve frente a ellas. La chica, con un esfuerzo titánico, logró apoyarse en mi ventana y balbuceó un sí cuando le pregunté si era Melanie. Me enseñó su teléfono, la confirmación del viaje parpadeando en la pantalla. Luego, tropezó hacia la puerta trasera, abriéndola con torpeza, y se dejó caer en el asiento como un saco de arena. Cerró los ojos antes de que yo siquiera arrancara. Y ahí fue cuando noté lo primero que no tenía sentido. La mujer mayor ya estaba dentro. No la vi subirse. No escuché el clic de la puerta, ni el crujido del asiento, ni el suspiro que hace el cuero cuando alguien se sienta. Nada. Simplemente apareció. Sentada justo detrás de mí, en silencio absoluto, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando fijamente a la chica dormida. Me dije que me había distraído, que tal vez abrió la puerta mientras yo revisaba el GPS, que el ruido de la calle, música lejana, risas ebrias, el rugido de algún motor, había ahogado el sonido. Pero cuando miré por el retrovisor, algo más me heló la sangre. Se parecían. Demasiado. La misma línea de la nariz, el mismo tono de cabello, aunque uno estuviera desgreñado por el alcohol y el otro, impecablemente recogido. Madre e hija. Tenía que serlo. Y la actitud de la mujer, ese silencio denso, esa mirada fija, no era de enojo. Era de vigilancia. Como si estuviera asegurándose de que su hija llegara a salvo. Aunque ya no pudiera tocarla. Aunque ya no pudiera hablarle. Encendí el motor. El aire acondicionado estaba a tope, como siempre lo pongo para combatir el calor de la ciudad, pero de pronto, el interior del auto se volvió gélido. Un frío que no venía de las rejillas. Un frío que se te metía en los huesos, que te erizaba la piel aunque no hubiera viento. Lo apagué, murmurando una excusa tonta. Hace frío, ¿no? Pero ni una respuesta, ni un gesto. Solo ese silencio, espeso como la niebla. El viaje fue un infierno lento. Melanie murmuraba cosas incoherentes, amenazaba con vomitar cada 5 minutos. Le dije que podía parar, que podía asomarse por la ventana, que hiciera lo que necesitara. Pero estaba demasiado oída. Entonces, con una voz que sonó más desesperada de lo que quería, le pedí a la mujer, «Ayúdela, sosténgala un poco, por favor». No se movió. Ni un músculo, ni siquiera parpadeó. Seguía mirando a su hija, impasible, como una estatua de cera en un museo del horror. Y fue entonces cuando lo supe, con una certeza que me atravesó el pecho como un cuchillo. Esa mujer no podía tocarla. No porque no quisiera, sino porque ya no podía. Casi habíamos llegado. Un edificio alto, elegante, en una zona residencial donde los porteros usan guantes blancos. Iba tomando las curvas con cuidado, concentrado en no hacer que Melanie vomitara encima de mi tapizado, cuando una voz seca, apagada, como si viniera desde el fondo de un pozo, susurró desde el asiento trasero.
Eres un buen muchacho. Cuídala, por favor. Me sobresalté. No me di la vuelta. Mantuve la vista al frente, el corazón golpeándome las costillas. Claro, logré decir, con una voz que no reconocí. No se preocupe. Ya casi llegamos. Fue una respuesta automática, absurda. ¿Por qué le decía eso? ¿A quién le estaba hablando? Tomé la siguiente curva. Y cuando, impulsado por una curiosidad que me aterraba, levanté la vista hacia el retrovisor. Ella ya no estaba. El asiento estaba vacío. Frené. No bruscamente, pero sí lo suficiente como para que Melanie gimiera en su sueño alcohólico. Miré por los espejos laterales. Nada. Me di la vuelta, escudriñando la calle oscura que acabábamos de dejar atrás. Nada. Ninguna figura caminando, ninguna sombra deslizándose entre los árboles. Y lo más aterrador, ni un solo sonido. Ni el chirrido de una puerta, ni el crujido de unos zapatos en la acera, ni el susurro de una falda al moverse. Mis manos empezaron a temblar sobre el volante. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, un truco de la fatiga, del estrés, de la hora tardía. Pero el frío, ese frío antinatural, todavía estaba allí, envolviéndome. Llegamos al edificio. Melanie estaba completamente inconsciente. No podía hablar, no podía caminar, apenas podía abrir los ojos. Le pedí su teléfono, que desbloqueara la pantalla para llamar a alguien. Ella balbuceó algo sobre su madre, luego rompió en llanto, un llanto profundo, desgarrador, como si acabara de recordar algo terrible. Llamé a su padre, un hombre de voz grave, seria, que contestó al primer tono. Le expliqué la situación, le dije dónde estábamos. En 5 minutos, estaba abajo, alto, canoso, con ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir. Lo ayudé a sacar a Melanie del auto, que apenas podía sostenerse. Mientras lo hacía, no pude evitarlo. Le hablé de la otra mujer, de su madre. Le describí su vestido, su postura, su silencio. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo sus ojos, antes solo preocupados, se llenaban de una tristeza antigua, de un dolor que no se cura. No dijo nada, ni una palabra de explicación. Solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento, como si supiera, desde siempre, que esto iba a pasar. Me dio una propina, pequeña, pero generosa para la hora y la situación. Y mientras se alejaba, cargando a su hija dormida, yo me quedé allí, parado junto a mi auto, con el frío todavía pegado a mi piel, con la imagen de esa mujer vacía, silenciosa, grabada a fuego en mi retina. No insistí, no le pregunté, no era mi lugar. Pero ahora, cada vez que conduzco de noche, cada vez que paso por la colonia Roma, cada vez que veo a una chica tambaleándose bajo un poste de luz, miro el asiento trasero. Miro el retrovisor. Y espero, con un terror frío y silencioso, verla de nuevo. Porque sé, con una certeza que me quita el sueño, que ella sigue ahí, vigilando, esperando, cuidando a su hija, desde un lugar donde las puertas ya no hacen ruido, y el frío nunca se va. El frío no se fue, ni cuando arranqué el auto, ni cuando encendí la calefacción al máximo, ni cuando el sol empezó a asomarse tímidamente por los edificios del oriente de la ciudad. Se quedó conmigo, un frío que no era de temperatura, sino de presencia. Un frío que me recordaba, con cada respiración, que no estaba solo en el auto, que algo, o alguien, que no pertenecía a este mundo había compartido el asiento trasero conmigo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Dormía con la luz encendida. Revisaba el asiento trasero antes de subirme, incluso a plena luz del día. Evitaba recoger pasajeros en la colonia Roma, inventando excusas tontas en la app. Mi jefe me llamó la atención por mi bajo rendimiento. Mis amigos pensaron que estaba deprimido. Y lo estaba, pero no por la razón que ellos creían. La peor parte no fue el miedo, fue la culpa. ¿Y si no la hubiera llevado? ¿Y si hubiera insistido en que su padre bajara antes? ¿Y si, al ver a esa mujer inmóvil,
¿Hubiera dado media vuelta y me hubiera ido? Tal vez Melanie habría caminado, se habría caído, se habría lastimado, pero tal vez, solo tal vez, no habría estado tan indefensa, tan vulnerable, tan acompañada por un fantasma. Una semana después, no pude más. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que no estaba loco, que lo que vi, lo que sentí, era real. Así que, con las manos sudorosas y el corazón a mil, volví a pasar por el edificio donde dejé a Melanie. No tenía un plan, solo quería ver, observar. Tal vez, si tenía suerte, vería a su padre salir, o a ella misma, y podría, no sé, disculparme. Preguntarle si estaba bien. Estacioné en la misma esquina. Era de día, alrededor del mediodía. El sol brillaba, la gente caminaba con prisa, todo era normal, mundano, seguro. Me sentí ridículo. Un adulto, un hombre, temblando por una ilusión nocturna. Entonces, la vi. Salía del edificio. Era ella, Melanie. Caminaba con paso firme, vestida con ropa deportiva. Probablemente iba al gimnasio. Se veía normal, descansada, viva. Un alivio inmenso me inundó, hasta que noté algo más. Caminaba sola, pero no del todo. A unos 3 pasos detrás de ella, como una sombra que se niega a separarse de su dueño, iba la mujer del vestido oscuro. La misma postura erguida, el mismo silencio absoluto, la misma mirada fija, clavada en la nuca de su hija. No se movía como una persona. No miraba a los lados, no esquivaba a los transeúntes, no reaccionaba al ruido de la calle. Simplemente avanzaba, como un espectro programado, como un centinela eterno. Y entonces, como si hubiera sentido mi mirada, Melanie se detuvo. Se detuvo en seco, en medio de la acera. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. No hacia mí, no hacia la calle. Giró la cabeza hacia atrás, hacia donde su madre, o lo que quedaba de ella, caminaba. Sus ojos se encontraron. Madre e hija, viva y muerta, en plena luz del día, en medio de una calle llena de gente que no veía nada. Vi como los ojos de Melanie se llenaban de lágrimas. No de miedo, de tristeza, de una resignación profunda, agotadora. Alzó una mano, temblorosa, como si quisiera tocarla, como si quisiera abrazarla, pero la bajó de inmediato. Sabía que era inútil. Sabía que el abismo entre ellas era infranqueable. La mujer del vestido oscuro no hizo nada. No sonrió. No lloró. No extendió los brazos. Solo la miró, con esa misma mirada de espera eterna, de vigilancia silenciosa, de amor que se niega a morir, incluso después de la muerte. Melanie se dio la vuelta. Siguió caminando. Y la sombra la siguió, paso a paso, silenciosa, inquebrantable. Yo arranqué el auto. Me fui de ahí. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que estaban allí. Siempre estarían allí. Ahora, cuando conduzco de noche, ya no tengo miedo. Tengo pena. Una pena infinita, helada, que se me mete en los huesos y no se va. Porque sé que esa mujer no es un fantasma que acecha. Es un fantasma que cuida, que protege, que ama con una intensidad tan feroz que ni la muerte pudo apagarla. Y sé, con una certeza que me parte el alma, que mientras Melanie respire, mientras camine por las calles de esta ciudad, su madre estará ahí, detrás de ella, silenciosa, vigilante, amándola desde un lugar donde el frío nunca se va, y las puertas ya no hacen ruido. Historia 2. Hola, historias profundas. Mi nombre es Ángeles, y soy de Cuernavaca, México. Aunque todo esto me ocurrió en Tijuana, de donde era mi exnovio. Esta historia sucedió hace 2 años, en diciembre, y después de darle vueltas una y otra vez en mi cabeza, he llegado a la conclusión de que mi estado emocional en ese momento tuvo mucho que ver con lo que viví. Permítanme darles un poco de contexto, para que entiendan por qué mi alma estaba tan abierta y tan vulnerable.
Aquella época era un infierno. Me había mudado con mi novio hacía poco más de un año, y nuestra relación se había convertido en un pozo tóxico de reproches, silencios incómodos y puertas que se cerraban con demasiada fuerza. Terminamos, y el vacío que dejó fue peor que la relación misma. Quedé completamente aislada. Mi familia estaba a cientos de kilómetros, en Cuernavaca. Mis amigas, las pocas que tenía aquí, se habían ido desvaneciendo conforme mi mundo se derrumbaba. Y para colmo, me echaron del trabajo. Una reducción arbitraria de la plantilla, dijeron. La verdad es que apenas tenía suficiente para sobrevivir, para pagar la habitación que alquilaba en una casa compartida. Lo único que me quedaba, mi último salvavidas, era mi auto. Un sedán viejo, cascado, que había devorado mis últimos ahorros en el taller. Pero cuando finalmente volvió a rodar, supe que no tenía otra opción. Tenía que convertirme en conductora de Uber. Llevaba un mes trabajando. Las cosas iban mejor. Económicamente, al menos. Pero por dentro, era un desastre. La depresión me envolvía como una manta húmeda. Los pensamientos negativos eran mis compañeros de viaje más fieles. Pensaba en lo inútil que era, en lo sola que estaba, en lo poco que valía. Era 22 de diciembre. La Navidad se acercaba, y el hecho de no poder estar con mis padres, de no poder sentir el calor de su casa, me partía el alma. Hay un dicho que dice que las desgracias nunca llegan solas. Y es cierto, profundamente cierto. Esa noche, iba por una carretera solitaria, a las afueras de la ciudad, para recoger a un pasajero. El paisaje era oscuro, interrumpido solo por el haz de mis faros. A ambos lados, solo vegetación espesa y silenciosa. No había casas, no había luces, no había vida. Solo yo, mi auto y el zumbido del motor. Y entonces, sin previo aviso, un estruendo brutal, como una explosión, sacudió el vehículo. Sentí como el auto se inclinaba bruscamente hacia un lado. Un pinchazo. La rueda trasera del lado del conductor. En el peor lugar posible. Cancelé el viaje con manos temblorosas. No tenía opción. Tenía que cambiar la llanta. Soy capaz de hacerlo, sí, pero mido 1,60 m y peso 50 kilos. Cada tornillo, cada movimiento del gato, es una batalla. Me orillé al arcén, saqué el gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto. El aire era frío, cortante, y el silencio era absoluto. Un silencio tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón, acelerado por la frustración y el miedo. Estaba hundida, literalmente, en la oscuridad, luchando contra un pedazo de metal, sintiéndome la persona más desdichada del planeta. Y fue en ese preciso momento, en el clímax de mi desesperación, cuando lo oí. Un murmullo. No era el viento. No eran los árboles. Era una voz. O varias voces. Susurrando. Justo a mis espaldas. Me enderecé de golpe, la llave de cruz apretada en mi puño como un arma. Mi corazón se detuvo. ¿Quién podía estar ahí? ¿Quién se atrevería a acercarse en un lugar así? Me di la vuelta, lista para gritar, para golpear, para defenderme de quien fuera. Y allí estaba, una niña, pequeña, quizá de 5 o 6 años, de pie, al otro lado de la carretera, justo frente a mí. Su rostro estaba sucio, sus ojos grandes y oscuros me miraban fijamente. Su cabello, revuelto y opaco, le caía sobre los hombros. Vestía un vestidito viejo, descolorido, que parecía haber pertenecido a otra época. No se movía, no sonreía, solo me miraba, con una intensidad que me heló la sangre. Los brazos se me entumecieron. La rabia que sentía un segundo antes se evaporó, reemplazada por un terror primordial. Tragué saliva, y con una voz que apenas reconocí, le pregunté: ¿Dónde están tus papás, pequeña? ¿Necesitas ayuda? Ella no dijo nada, ni un parpadeo, ni un gesto. Seguía allí, inmóvil, como una estatua de porcelana rota. Mi mente, siempre rápida para lo peor, empezó a maquinar. ¿Era una trampa? ¿Un señuelo? ¿Había alguien escondido en la maleza,
esperando a que bajara la guardia para asaltarme? La saludé de nuevo, esta vez más fuerte, con un grito que pretendía sonar valiente. «Hola, ¿me escuchas?» Pero nada. Nos quedamos así, mirándonos, en un duelo silencioso bajo la luz de la luna. El aire se volvió aún más frío. Y entonces, un sonido. El rugido de un motor. Un auto que se acercaba a toda velocidad por el carril contrario. Solo tardó una fracción de segundo en pasar frente a nosotras. Su luz me cegó por un instante. Y cuando pude volver a ver, la niña había desaparecido. Se había esfumado. Como si nunca hubiera estado allí. Como si la hubiera tragado la oscuridad. Se me fue el aire. Un sudor frío me recorrió la espalda. No había a dónde ir. No había dónde esconderse. Era imposible. Corrí de vuelta al auto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar la llave de cruz. Necesitaba salir de ahí. Ya. Ahora. Saqué mi teléfono y llamé a mis padres. Necesitaba oír una voz humana. Una voz que me anclara a la realidad. Contestaron al segundo tono. «Hola, mija. ¿Qué pasa?», preguntó mi mamá, su voz cálida y familiar. «Nada, mamá, nada», mentí, poniéndolos en altavoz. Solo quería saber cómo estaban. «¿Y papá?». Mientras fingía una conversación normal, los murmullos volvieron. Pero ahora eran más fuertes, más cercanos. Ya no era un susurro a mis espaldas. Era un coro de voces, susurrando justo detrás de mi oreja. Voces que no decían palabras, solo emitían un zumbido bajo, constante, como el de un enjambre de insectos invisibles. Miré hacia la carretera. Nada. Pero sabía que estaban ahí. Podía sentirlos. Una presencia fría, húmeda, que me rozaba la nuca. «¿Mija?», preguntó mi mamá, su voz de pronto tensa. «¿Estás segura de que está sola? Porque se escuchan voces. Muchas voces». Mi corazón se detuvo. «No, mamá, no te preocupes», dije, forzando una risa que sonó como un sollozo. Es que estoy en una calle muy transitada. Mucho ruido». Terminé la llamada lo más rápido que pude. Guardé el teléfono. Mis manos eran un borrón mientras terminaba de apretar los últimos tornillos. No miraba hacia atrás. No quería ver. Pero podía sentirlo. Una mirada. Fija. Pesada. Clavada en mi espalda. Sabía que si me daba la vuelta, la vería de nuevo. O peor, vería a algo más. Finalmente, terminé. Corrí al maletero. Arrojé la llanta pinchada y las herramientas dentro con una fuerza desesperada. Cerré de un golpe. Me subí al auto. Encendí el motor. Pisé el acelerador a fondo. El auto rugió, ansioso por huir. Y entonces, la curiosidad. Esa maldita, insaciable curiosidad. No pude evitarlo. Mientras aceleraba, levanté la vista hacia el retrovisor. Y allí estaba, sentada en la barrera metálica que dividía la carretera. La niña, con su vestidito viejo, mirándome, viéndome alejarme, con esos ojos grandes, oscuros, vacíos. No sonreía, no lloraba, solo observaba. El viaje de regreso a casa fue un infierno silencioso. Conduje con las manos crispadas sobre el volante, los ojos fijos en la carretera, negándome a mirar el retrovisor otra vez. Pero no importaba. Su imagen estaba grabada a fuego en mi mente, la niña en la barrera, observándome partir con esos ojos vacíos que parecían contener siglos de soledad. Llegué a mi habitación compartida poco después de las 3 de la mañana. Mis compañeras de piso ya dormían. Me duché con agua tan caliente que casi me quemaba la piel, como si pudiera lavar el frío sobrenatural que aún se aferraba a mis huesos. Me metí en la cama, temblando, y me cubrí con todas las cobijas que tenía. Pero el sueño no llegó. Solo el eco de los murmullos, ese zumbido constante que ahora parecía resonar dentro de mi propia cabeza. Durante días, evité trabajar de noche.
Inventé excusas, dije que estaba enferma. Pero las deudas no esperan. Al quinto día, no tuve más opción. Tenía que volver a la calle. La primera noche fue un calvario. Cada sombra me hacía saltar. Cada sonido, por más cotidiano que fuera, el claxon de un auto, el grito lejano de alguien en la calle, me helaba la sangre. Miraba constantemente por los espejos, esperando verla, esperando que apareciera de nuevo. Pero no lo hizo. Las noches pasaron. 1, 2, 3. Empecé a relajarme, poco a poco. Me dije que había sido una alucinación, un truco de la mente agotada y deprimida. Que el estrés, la soledad, el miedo, todo eso había conspirado para crear un fantasma donde no lo había. Hasta que llegó la noche del 24 de diciembre. Era Nochebuena. La ciudad estaba extrañamente tranquila. Mucha gente estaba en casa, con su familia. Yo, por supuesto, no tenía a nadie con quien estar. Así que decidí trabajar hasta tarde, aprovechando que los viajes eran más largos y mejor pagados. Acepté un viaje hacia las afueras. Un hombre que iba a visitar a su madre en un pueblo cercano. El trayecto era largo, casi 1 hora. Me senté en el auto, respiré hondo, e intenté concentrarme en la música que sonaba por la radio. Todo iba bien. El pasajero era amable, hablaba de su familia, de la cena que iban a preparar. Su voz era cálida, reconfortante. Y entonces, pasamos por el lugar. Por ese lugar. La carretera solitaria. La curva donde me pinché la llanta. El arcén donde la vi por primera vez. Mi corazón se detuvo. Mis manos, de nuevo, se aferraron al volante. Miré hacia el lado derecho, hacia la barrera metálica. Y allí estaba, sentada, exactamente en el mismo lugar, con el mismo vestidito viejo, mirando hacia la carretera, como si estuviera esperando a alguien. El pasajero seguía hablando, ajeno a todo. Yo no podía hablar, no podía respirar, solo podía mirarla, paralizada por el terror. Y entonces, lentamente, la niña giró la cabeza. No hacia la carretera, no hacia el bosque. La giró hacia mí. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través del cristal del auto. Y esta vez, sonrió. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa triste, profundamente triste. Como la sonrisa de alguien que sabe que está condenado a esperar para siempre. El auto pasó de largo. La niña desapareció de mi vista. Pero su sonrisa, esa sonrisa desgarradora, se quedó conmigo. Esa noche, cuando llegué a casa, no me duché. No me acosté. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y lloré. Lloré por la niña. Lloré por mí. Lloré por toda la tristeza del mundo, porque entendí, en ese momento, lo que realmente había visto. No era un fantasma que quería asustarme. No era un espíritu malévolo que buscaba hacerme daño. Era un alma perdida, atrapada, condenada a vagar por esa carretera solitaria, esperando a alguien que nunca llegaría. Tal vez a sus padres, tal vez a alguien que la salvara, tal vez, solo tal vez, a alguien que la viera, que supiera que estaba allí. Y yo la había visto. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, la veo. Siempre en el mismo lugar. Siempre sentada en la barrera. Siempre mirando. Y cada vez que la veo, le sonrío. Le sonrío con toda la tristeza que llevo dentro. Le sonrío para decirle que no está sola. Que alguien sabe que está allí. A veces, cuando el tráfico lo permite, bajo un poco la ventanilla y le digo, en un susurro que se pierde en el viento: te veo, pequeña. No estás sola. Y a veces, solo a veces, creo ver que su sonrisa se vuelve un poco menos triste. Historia 3. Hola, historias profundas. Mi nombre es Naira, y soy de Ciudad de México. Tengo 25 años, y la historia que estoy a punto de contarte me sucedió hace muy poco, tan reciente que todavía siento el eco de ese frío en la nuca cuando cierro los ojos.
No tengo pruebas físicas, ni grabaciones, ni testigos. Solo tengo mi memoria, nítida y aterradora, y una convicción en lo más profundo de mi pecho: lo que vi esa noche ya no pertenecía a este mundo. El contexto es sencillo, casi banal. Me encontraba en el departamento de mi novio, cerca de la estación Panteones. Eran aproximadamente la 1 de la mañana. Habíamos discutido. Una de esas peleas absurdas, alimentadas por el cansancio y el orgullo, que escalan demasiado rápido y dejan un sabor amargo en la boca. En un arrebato de rabia adolescente, decidí que prefería salir a la calle, bajo la noche helada, antes que quedarme un minuto más bajo su techo. Fue una decisión estúpida, lo sé, pero el orgullo, a veces, es más fuerte que el miedo. Me paré bajo un poste de luz amarillento, cuya bombilla parpadeaba con un zumbido enfermizo. Saqué mi teléfono, abrí la app de Uber y pedí un viaje de regreso a casa. El mapa mostraba que el conductor más cercano estaba a solo 3 minutos. Perfecto. Mientras esperaba, miraba hacia la puerta del edificio, medio esperando, medio deseando, que él saliera corriendo para pedirme que volviera. Pero la puerta permaneció cerrada. Y el silencio de esa calle residencial a esa hora era absoluto. Un silencio denso, opresivo, que parecía absorber todos los sonidos de la ciudad, dejando solo el latido acelerado de mi propio corazón. La rabia comenzó a disiparse, reemplazada por una inquietud fría y pegajosa. La calle estaba completamente vacía. Ningún auto pasaba. Ninguna luz se encendía en las ventanas de los edificios circundantes. Era como si toda la vida se hubiera retirado, dejándome sola en un escenario abandonado. Empecé a arrepentirme. No por la pelea, sino por mi imprudencia. No era miedo a lo sobrenatural lo que sentía, no al principio. Era miedo a lo humano, a los asaltantes, a los secuestradores, a la delincuencia que acecha en las sombras de la Ciudad de México. Me abracé a mí misma, tratando de contener un escalofrío que no era solo por el frío. Y entonces, sin previo aviso, sin el rugido de un motor ni el crujido de unas llantas, un auto apareció. No vino de ninguna esquina. No se acercó gradualmente. Simplemente estuvo allí, estacionado frente a mí, como si siempre hubiera estado esperando. Era un sedán blanco, viejo, muy viejo. La pintura estaba desconchada en varios lugares, revelando la carrocería oxidada debajo. Pero lo que me heló la sangre fue la placa, o mejor dicho, la ausencia de ella. El lugar donde debería estar la placa delantera estaba vacío, solo un par de tornillos oxidados colgando en la nada. Me quedé paralizada. Mis dedos, que un segundo antes estaban listos para cancelar el viaje, se congelaron sobre la pantalla del teléfono. Algo no estaba bien. Algo estaba profundamente, terriblemente mal. Desde el interior del auto, un sonido comenzó a filtrarse. No era música, era estática. Un zumbido blanco, constante, irritante, como el de una radio mal sintonizada. Y entre ese ruido, de vez en cuando, una voz lejana, distorsionada, como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. El conductor bajó lentamente la ventanilla del lado del conductor. El movimiento fue mecánico, sin vida. Y entonces lo vi. Un hombre, muy mayor, en sus 70s, quizás más. Su rostro era una máscara de arrugas profundas, surcadas por el tiempo y algo más, algo que parecía vacío. Sus ojos, de un gris apagado, como el cielo antes de una tormenta, se posaron en mí. No había curiosidad en ellos, ni amabilidad. Solo una frialdad absoluta, inhumana. Con una voz que sonó como el roce de hoja seca sobre piedra, dijo: «Sube, soy tu taxi». El corazón me dio un vuelco. No Uber. Nadie que trabaje para Uber se refiere a sí mismo como taxi. Era la primera señal, clara y escalofriante. Tragué saliva, forzando una calma que no sentía. ¿Es usted Javier?, pregunté, mirando fijamente la app, donde el nombre del conductor parpadeaba: Javier, sedán blanco. El anciano no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su mirada seguía fija en mí, inquebrantable, como la de una estatua.
Volvió a mirar al frente, ignorándome por completo. Mis piernas temblaban, pero me obligué a moverme. Di un paso hacia atrás, luego otro, alejándome del auto. Me acerqué a la parte trasera, fingiendo que revisaba algo, y miré la placa trasera. Estaba allí, sí, pero tan oxidada, tan gastada, que los números y letras eran casi ilegibles. Y lo que era peor, no coincidía. Ni un solo dígito coincidía con la placa que mostraba la app en mi teléfono. El pánico, puro y cristalino, me inundó. Esto no era un error. Esto era una trampa. Un secuestrador. Un asesino. Alguien que había hackeado la app, o que simplemente se había aprovechado de mi vulnerabilidad en esa calle desierta. ¿Se cambió de auto?, balbuceé, retrocediendo otro paso, mi voz temblando como una hoja en el viento. ¿O es un auto prestado? Nada. El hombre seguía allí, inmóvil, mirando al frente. La estática seguía zumbando, un sonido que ahora me parecía el latido de un corazón muerto. No podía huir. No sabía si él estaba armado. Si intentaba correr, tal vez me alcanzaría. Tal vez me dispararía. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, una solución, un milagro. Y entonces, en un arrebato de pura adrenalina, decidí correr. No hacia el edificio de mi novio, estaba demasiado lejos, sino hacia la esquina, hacia cualquier lugar donde hubiera una luz, una persona, un teléfono público, algo. Di media vuelta. Corrí. Mis zapatos golpeaban el pavimento con un eco sordo en el silencio de la noche. Corrí con todas mis fuerzas, con el teléfono apretado contra mi pecho, lista para marcar el 911. Corrí durante 2 segundos, tal vez 3. Y entonces, sin previo aviso, el sonido cesó. La estática, el zumbido, el ruido blanco que salía del auto. Todo se detuvo. Dejó de existir. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me detuve en seco, jadeando, y me di la vuelta. El auto ya no estaba. No había arrancado. No había acelerado. No había doblado la esquina. Simplemente, había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Como si lo hubiera imaginado todo. Me quedé allí, en medio de la calle, con el corazón golpeándome las costillas, el sudor frío empapándome la espalda. Miré a mi izquierda. Nada. Miré a mi derecha. Nada. Miré hacia atrás, hacia donde el auto debería haber estado. Solo el asfalto vacío, iluminado por el débil resplandor del poste de luz parpadeante. El silencio que siguió a la desaparición del sedán fue más aterrador que el zumbido de la estática. Me quedé paralizada en medio de la calle, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, escudriñando la oscuridad en todas direcciones. Nada. Solo la luz parpadeante del poste y el eco de mi propia respiración. Entonces, un sonido familiar. El rugido de un motor, esta vez real, tangible, humano. Un auto blanco, más nuevo, más brillante, dobló la esquina y se detuvo frente a mí. En la pantalla de mi teléfono, la app confirmaba: Javier ha llegado. Me subí al auto con las piernas temblando. El conductor, un hombre joven con una sonrisa amable, me saludó con un buenas noches. Su voz era cálida, normal, reconfortante. Pero yo no podía hablar. Solo pude asentir, con la mirada aún clavada en el retrovisor, esperando, temiendo, ver aparecer de nuevo aquellos ojos grises. ¿Todo bien?, preguntó Javier, notando mi estado. Parece que vio un fantasma. La ironía de sus palabras casi me hace reír, un sollozo histérico atrapado en mi garganta. No sé, logré balbucear. ¿Usted vio un sedán blanco? Viejo, ¿con un hombre mayor? Javier frunció el ceño mientras arrancaba. ¿Un sedán blanco? No, señora. Vine directo desde la avenida. Esta calle estaba vacía. ¿Le pasó algo? Le conté todo. La discusión, el orgullo, la calle desierta, el auto que apareció de la nada, la placa faltante, la voz apagada, la estática, la mirada vacía, la desaparición imposible.
Mientras hablaba, sentía como la cordura se me escapaba entre los dedos. Sonaba como una loca. Y tal vez lo estaba. Javier me escuchó en silencio. Cuando terminé, no se burló. No me llamó mentirosa. Solo asintió lentamente, con una expresión grave en el rostro. Mire, señorita, dijo, bajando un poco la voz. Yo no sé qué vio, pero le voy a decir algo. Esta ciudad tiene historias. Historias que no salen en los periódicos. Historias de autos que aparecen y desaparecen. De conductores que ya no están entre nosotros, pero que siguen trabajando. Hay quien dice que son almas perdidas, que no pueden descansar hasta cumplir su último viaje. Otros dicen que son advertencias, mensajes. Me quedé helada. No era la respuesta que esperaba. Esperaba racionalidad, lógica, una explicación mundana. No esto. No esta confirmación silenciosa de mi terror. ¿Y usted cree en eso?, pregunté, con un hilo de voz. Javier no respondió de inmediato. Tomó una curva con cuidado, sus ojos fijos en la carretera. Yo no creo ni dejo de creer, dijo al fin. Pero he escuchado demasiadas historias como la suya para descartarlas. Demasiados conductores, demasiados pasajeros, todos contando lo mismo. Autos viejos que no hacen ruido. Conductores que no hablan. Viajes que empiezan, pero nunca terminan. El resto del trayecto fue en silencio. Un silencio denso, cargado de preguntas sin respuesta. Cuando llegué a mi casa, pagué el viaje y le di una propina generosa, más por gratitud por no haberme tachado de loca que por el servicio. Me encerré en mi habitación. Me duché de nuevo, tratando de lavar el frío, el miedo, la sensación de haber rozado algo que no pertenecía a este mundo. Pero nada funcionó. Días después, no pude más. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Así que, con el corazón en la mano, llamé a la línea de atención al cliente de Uber. Expliqué mi caso, omitiendo lo sobrenatural, centrándome en lo técnico. Un conductor que no coincidía con la app, un auto que no tenía placa, un comportamiento sospechoso. La operadora fue amable, profesional. Verificó mi viaje, mi historial. Y luego, con una voz que de pronto se volvió tensa, me dijo algo que me heló la sangre hasta la médula. Señorita, según nuestros registros, usted no tuvo ningún viaje cancelado esa noche antes del que completó con Javier. El sistema no muestra ninguna solicitud fallida, ningún conductor asignado y luego cancelado en esa ubicación y a esa hora. Me quedé sin palabras, sin aire. ¿Cómo es posible?, balbuceé. Yo lo vi. Yo hablé con él. Lo siento mucho, dijo la operadora, con una nota de genuina preocupación en su voz. Pero en nuestro sistema, ese viaje simplemente no existió. Colgué el teléfono. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El mundo se tambaleaba. Si el viaje no existía en el sistema, entonces, ¿quién era ese hombre? ¿De dónde vino? ¿A dónde se fue? La respuesta, la única respuesta posible, era más aterradora que cualquier explicación racional. Él no era un conductor, no era un secuestrador, no era un hombre, era un mensaje, una advertencia, un recordatorio de que, en las calles solitarias de esta ciudad, a veces, los taxis que te esperan no son para llevarte a casa, sino para llevarte a otro lugar. Un lugar del que no hay regreso. Historia 4. Hola, historias profundas. Mi nombre es Luis Carlos, y soy de Monterrey. Conduzco Uber desde hace un par de años, y aunque he visto borrachos, peleas y hasta gente que se besa como si el asiento trasero fuera su dormitorio, nada me preparó para la noche en que fui testigo de cómo un alma se desprendía de su cuerpo en plena carretera federal. Era viernes. La noche perfecta para trabajar. La ciudad vibraba con música, risas y el rugido de motores que no deberían estar en la calle. Acepté un viaje cerca de los antros del centro. Mis pasajeros eran una pareja joven, quizá recién salidos de la universidad. Él, alto, con una sonrisa fácil. Ella, tímida, con ojos que brillaban de emoción.
Ambos sobrios, amables, agradecidos. Empezamos a charlar. De la ciudad, del clima, de lo caro que está todo. Y luego, sin querer, llegamos a los fantasmas, a las leyendas urbanas, a las historias que se cuentan en voz baja cuando ya no hay nadie más en la calle. Dicen que en esta carretera, dijo el chico, señalando hacia adelante con la barbilla, si vas muy rápido de noche, puedes ver sombras paradas en el arcén. Gente que ya no está. Su novia le dio un codazo, riendo, pero con un dejo de nerviosismo. No empieces, que me vas a asustar. Yo reí también, por compromiso. Pero algo en su tono, en la forma en que miró por la ventana, me puso la piel de gallina. Íbamos por la carretera, con los faros cortando la oscuridad. El tráfico era ligero, pero no inexistente. Y entonces, sin previo aviso, un auto nos rebasó. Un sedán pequeño, plateado, conducido por un chico. Muy joven. Demasiado joven. 20 años, tal vez menos. Iba como un rayo. 110, 120. Zigzagueando entre los carriles como si la carretera fuera suya. ¡Qué loco!, exclamó mi pasajero, sacudiendo la cabeza. Con esa actitud, no va a durar mucho. Fue una frase casual, una observación de esas que se hacen sin pensar, pero resonó en el auto como una sentencia. No pasaron ni 30 segundos. Un chirrido, un sonido metálico, agudo, desgarrador, que nos heló la sangre a los tres. Luego, un estruendo. Un golpe tan fuerte que sentimos la vibración en el volante, en los asientos, en los huesos. Frené. No bruscamente, pero sí lo suficiente como para que mis pasajeros se inclinaran hacia adelante. Reduje la velocidad. Encendí las luces intermitentes. Y poco a poco, con el corazón en la garganta, nos acercamos al lugar del impacto. El auto plateado ya no era un auto. Era un amasijo de metal retorcido, encajado contra la barrera de concreto como si un gigante lo hubiera aplastado con el puño. El humo salía en espirales negras, iluminado por el resplandor anaranjado de los faros rotos. Y en medio de la carretera, a unos metros del vehículo, yacía un cuerpo, inerte, roto, cubierto por una manta de cristales y polvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido del choque. Un silencio espeso, pesado, que nos aplastaba el pecho. Mi pasajera empezó a sollozar, tapándose los ojos con las manos. Su novio, pálido como un papel, sacó el teléfono para llamar a emergencias, sus dedos temblando tanto que apenas podía marcar. Y entonces, lo vi, justo al lado del cuerpo, de pie, inmóvil. Era él, el chico del auto, el que iba a 120, el que zigzagueaba, el que ya no tenía pulso. Estaba allí, con los mismos jeans, la misma camiseta, el mismo corte de pelo. Pero su rostro era una máscara de confusión absoluta. Miraba su propio cuerpo en el asfalto como si no entendiera qué hacía allí. Como si estuviera viendo una película en la que él era el protagonista, pero no recordaba haberla filmado. Sus ojos, grandes, desorbitados, iban del cuerpo al auto, del auto al cielo, del cielo a sus propias manos. Se tocó la cara, el pecho, como si buscara una herida, un dolor, algo que le dijera que esto era real. Y entonces, lentamente, una expresión de horror puro, de un terror tan profundo que trascendía lo humano, se apoderó de su rostro. Cerró los puños, tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Abrió la boca, como si quisiera gritar, pero ningún sonido salió. Solo un silencio más profundo, más aterrador. Y entonces, como si una brisa invisible lo hubiera empujado, su figura se desvaneció. No se fue caminando. No se esfumó en la oscuridad. Se disolvió, como el humo, como un espejismo bajo el sol del desierto. Mis pasajeros jadeaban. La chica lloraba sin control. El chico murmuraba no puede ser una y otra vez, como un mantra roto. Pasa, sollozó la chica, agarrándome del hombro. Por favor, pasa de largo. No mires. Apreté el acelerador.
Pasamos junto al accidente como si estuviéramos en un funeral. Sin mirar, sin respirar. Solo cuando estuvimos a 100 metros, cuando el humo ya no era más que una mancha gris en el retrovisor, me atreví a echar un vistazo. Y lo vi de nuevo. No junto al cuerpo, no junto al auto. Estaba en el arcén, caminando, sin rumbo, como un sonámbulo, mirando al suelo, como si buscara algo que había perdido. Su figura era translúcida, borrosa, como una fotografía mal enfocada. Y cada paso que daba parecía más lento, más pesado, como si el mundo entero se estuviera tragando su esencia. Lo dejamos atrás. Terminé el viaje en silencio absoluto. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el sonido del motor y el eco de un grito que nunca se oyó. Horas después, volví a pasar por allí. Las ambulancias se habían ido. La policía estaba levantando el auto destrozado. Y en el lugar donde el cuerpo había yacido, solo quedaba una mancha oscura en el asfalto, rodeada por cinta amarilla. Pero él todavía estaba allí, sentado en el bordillo, con la cabeza entre las manos, inmóvil, eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para él, como si el mundo siguiera girando, pero él ya no formara parte de él. No sé cuánto tiempo estuvo allí, no sé si alguien más lo vio, pero yo sí, y sé, con una certeza que me quita el sueño, que ese chico todavía no sabe que está muerto. Y tal vez nunca lo sepa.